Hola, buenas noches. Soy el restaurador Miguel Adrián Pérez Arana, y en este podcast presento mis comentarios y pensamientos en voz alta acerca de libros, obras de arte y viajes que he disfrutado, por lo que agradezco su compañía y espero que les sirva. Esta vez voy a compartir con ustedes un comentario acerca del arte del periodo neolítico, basado en el primer capítulo del libro Historia Social de la Literatura y el Arte de Arnold Hauser. El periodo neolítico abarca un tiempo cercano a los 4500 años, un mucho más y un mucho menos. Pues depende de dónde estés parado, en qué parte del mundo estamos hablando para que podamos hacer la cuantificación de la periodicidad. Y bueno, este periodo neolítico implicó cambios muy importantes respecto del paleolítico que abordamos la vez anterior, por lo que es importante destacar que va a haber rupturas y continuidades entre ambos periodos. Neolítico significa piedra nueva, por lo que seguimos en la edad de piedra, aunque ya en la etapa final, y cierre de periodo que va a dar lugar a las edades de los metales. Me refiero a la edad de bronce, a la edad de hierro. Y bueno, Arnold Hauser aborda este periodo a base de comparaciones entre el Paleolítico y el Neolítico, debido a que los contrastes son muy fuertes entre ambos periodos y los elementos que analiza pues lo permiten, ¿no? Pero los sintetizaré y me enfocaré en los aspectos que inciden directamente en la producción artística. Pues en este periodo aparecen las sociedades complejas y algunas características siguen vigentes, por lo que considero que es el momento fundante para el desarrollo de la humanidad. En primer lugar, el estilo de pintura naturalista del Paleolítico es el punto de partida para toda la producción artística posterior. Es la base. Entre el periodo Paleolítico y el Neolítico se produce el primer cambio de estilo artístico en toda la historia del arte. Es decir, se cambia la copia de la naturaleza por una declarada intención artística, geométrica y estilizada, que indican más que reproducir el objeto. Por lo tanto, crean símbolos en vez de imágenes. Según Hauser, se produce un giro en la cultura humana. Hay un cambio radical. Y el rasgo fundamental de este periodo es que se produce un cambio en las prácticas culturales de los sujetos del Neolítico, que se expresa en diferentes niveles. En primer lugar, ahora, en vez de cazar el alimento, lo produce, debido a la domesticación de animales y al cultivo de plantas. Es decir, se crea la ganadería y la agricultura, lo que se traduce en un mejor control de la naturaleza, que lo posiciona mejor ante el azar y la casualidad de los embates del tiempo. Los principios de la agricultura y la ganadería se fueron desarrollando poco a poco, en tribus de cazadores principalmente, y probablemente debido a partir de la conservación de tubérculos, eso se piensa, y la cría de sus animales más cercanos, que se convirtieron en sus animales favoritos. Aquí encontramos ya el perro, por ejemplo. Y van generando hábitos sedentarios que se van incorporando poco a poco en la forma de vida de algunos de ellos y luego en la rutina de otros tantos. Se inicia con la provisión a largo plazo, la organización de la vida y el trabajo, la economía, la provisión de alimentos, lo que implica una sistematización del trabajo con reparto de funciones, la especialización de oficios, la producción de materias primas y artesanías, permitiendo las reservas de alimentos y la organización del entramado familiar y social. Se suscita una diferenciación entre las industrias especializadas y las domésticas, lo que lleva a la diferenciación entre el trabajo masculino y el trabajo femenino. Y por otro lado, el cultivo y la defensa del campo, cambiando el contenido de la vida y el ritmo de la vida de todos, ya que no lo marcan ahora las migraciones de animales, sino ahora se competirá por las tierras fértiles y al establecerse le permitirá un desarrollo de vida más regular. Se configura una sociedad que pasa de estar formada por hordas nómadas a comunidades sedentarias, es decir, de la carencia de estructura a la cooperación, con intereses, tareas y empresas comunes, cambiando también la relación hacia la tierra. Pues aunque en el Paleolítico debía tener aprecio por el lugar en que vivía, al sedentarizarse, la habitación del espacio implicaba arraigo por la tierra, cuidarla, defenderla, lo que nos lleva de nuevo al cambio de vida. El ser humano ahora depende de otros factores, a consecuencia de sentar cabeza.
tales ahora como el sol, la luna, la lluvia, el calor, el frío, la fertilidad o esterilidad de la tierra, la abundancia o escasez de animales cazados, pues todo el conjunto incide en el éxito o fracaso de las nuevas prácticas. Ahora el ser humano siente que su destino depende de fuerzas inteligentes, por lo que surgen demonios y espíritus benéficos o maléficos, que otorgan bendiciones o maldiciones, y se abre la puerta a lo desconocido, lo misterioso, a los poderes sobrenaturales. Aparece el animismo, es decir, la creencia de que el ser humano se compone por una dualidad entre cuerpo y alma, lo que se refleja en la cosmovisión, en la forma de entender el mundo en que viven. Que va a estar ahora también dividido por un lado, por una realidad empírica, ¿sí? Que es el mundo visible experimentado por el cuerpo mortal, por los sentidos, y por otro, por una suprarrealidad que se entiende como un mundo invisible, espiritual, propio del alma inmortal, alma que se concibe como una sustancia separada del cuerpo. ¿Cuál es la diferencia entre la magia del Paleolítico y el animismo del Neolítico? La magia es sensualista, es decir, opera a través de los sentidos y sobre cosas concretas, persiguiendo objetivos que están en el entorno de los individuos, a diferencia del animismo. El animismo es dualista y tiende hacia la abstracción, dirigiendo el pensamiento a la vida del mundo más allá. Entonces, el ser humano descubre la fe. La fe, la fe va acompañada de ritos y toda su parafernalia. Como el alma es eterna, inicia el culto a los muertos, por lo que empieza a usar ídolos, amuletos, símbolos sagrados, ofrendas votivas, oblaciones y monumentos funerarios. Y los monumentos funerarios, es el detonante diagnóstico, pues al poner la importancia en los enterramientos, se denota un cambio en la concepción de los mismos. ¿Sí? Empiezan a cambiar radicalmente. En este punto podemos empezar a hablar de arte. ¿Hasta aquí vamos bien? Pues con este cambio de mentalidad comienza el proceso de intelectualización y racionalización del arte, con la sustitución de imágenes y formas concretas hacia la estilización, utilizando líneas y formas geométricas que generan signos convencionales y símbolos abstractos, como abreviaturas y tipos generales. Por lo que la obra de arte ya no es solo una representación del objeto, sino que también una representación conceptual. Se prefieren los elementos no sensoriales y conceptuales sobre los elementos sensitivos e irracionales, ¿no? De esta manera el retrato se transforma gradualmente en un signo pictográfico. Entonces, el pintor neolítico ahora no necesita ya la vista aguda del cazador, ni todo el bagaje sensitivo del que se había dotado, pues todos sus sentidos estaban preparados para la cacería y su constante y vigilante adecuación al medio. Entonces ahora, en cambio, desarrolla su capacidad para la abstracción y el pensamiento racional que le sirve tanto en la producción económica como en su arte formalista. Ya no imita la naturaleza, sino que ahora antagoniza con ella, oponiéndole una figura autónoma. El dualismo que dijimos que configura la idea del hombre se traslada a la idea del mundo y finalmente al arte, presentándonos por un lado un arte sagrado, religioso y de índole representativo, y por otro un arte profano, ¿sí? Mundano o simplemente decorativo. Este dualismo ha sido expresado repetidamente en sistemas filosóficos en los que se plantea la oposición entre idea y realidad, espíritu y cuerpo, y fondo y forma, como es el caso de la Gestalt, en el cual se propone la visión del mundo a partir de la figura y el fondo, la figura y fondo, es decir, lo que vemos en primer plano, lo que vemos en segundo plano, ¿no? Lo que el detonante, es decir, la persona, y en segundo plano lo que está detrás de todo eso, lo que entendemos a partir de eso. Por lo que el dualismo ya no se separará del concepto de arte, nunca jamás. El cambio hacia el geometrismo del neolítico no fue una revolución súbita, sino que se trata de una transformación gradual de simplificación y estereotipación de las formas. Aquí Hauser inserta una cita de un teórico llamado Henry Breuil,
en el que designa que en la convencionalización de las formas naturalistas se va viendo cómo los dibujos naturalistas son ejecutados cada vez más descuidadamente y se vuelven cada vez más abstractos, más rígidos y estilizados. Por lo que esta observación sirve de base para identificar que el origen de las formas geométricas es el naturalismo. Por lo tanto, la esquematización sigue dos pasos. Por un lado, el hallazgo de formas inequívocas y fácilmente comprensibles. Segundo, la creación de simples formas decorativas y agradables. El estilo formalista, geométrico y ornamental del Neolítico adquirió un dominio tan permanente e indiscutible como no lo ha tenido ningún movimiento artístico histórico, pues duró todo el periodo neolítico y aún se practica en algunas regiones del mundo. Salvo por el estilo cretomicénico, este estilo domina en su totalidad los periodos culturales de las edades de bronce y del hierro, del Antiguo Oriente y de la Grecia arcaica, es decir, del 5000 al 500 a.C., otros 4500 años, aparte de los que ya habíamos dicho antes, ¿no? Del 10.000 al 5000. Entonces, paralelamente a la edad de los metales, se desarrollan tradiciones culturales y artísticas, como los casos de la cultura de Creta, Egipto, Mesopotamia, y cuyas aportaciones se presentan y se sienten aún en toda la historia humana posterior. Después de esto, todos los periodos estilísticos parecen efímeros. En América tenemos ejemplos de pinturas rupestres de este periodo, pero me gustaría hablar de ellas especialmente, pues las cronologías cambian y me refiero a que el marco teórico y modelos cronológicos pues son diferentes. Entonces vale la pena dedicarles una sesión especial. Sin embargo, saber que en el sitio de Pedra Furada y Monte Alegre en Brasil, la Cueva 19 de Alabama en los Estados Unidos, Huilana Kids en Oaxaca o las cuevas de San Francisco en Baja California Sur, en México, son ejemplos de este periodo y que se están estudiando y que constantemente los arqueólogos nos están ofreciendo nuevos hallazgos, ¿no? Que nos permiten ampliar nuestra visión de este periodo. Hasta aquí me gustaría hacer algunas consideraciones finales. Nuestro autor no está considerando el cambio climático y el cambio de era del Pleistoceno al Holoceno como el factor detonante del cambio de vida y de todos los cambios culturales que se gestan en esta época, por la deglaciación que sucede justo por el paso del Pleistoceno al Holoceno. El estilo naturalista, entonces, es la base de la que emanan todas las tradiciones pictóricas posteriores. Así que es la gallina. Bueno, la pintura esquemática se expandirá por todo el mundo, de manera que se practicaba incluso en América, como ya vimos algunos ejemplos, y vamos a encontrarla en muchos lugares de este planeta, incluso en Oceanía se han encontrado ya algunos ejemplares. Entonces, bueno, las representaciones pictográficas se irán decodificando en lenguajes cada vez más estructurados y posteriormente la encontraremos en los jeroglíficos egipcios o la escritura de Mesopotamia. Cuando Hauser escribió su libro, no se conocían la mayor parte de las pinturas rupestres del Neolítico. Sin embargo, sus observaciones siguen siendo una buena guía de lectura. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Hasta la próxima.